Ley 12. La ley del otorgamiento de poderes. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Casi todo el mundo ha oído hablar de Henry Ford. Fue el revolucionario que innovó la industria automovilística y una leyenda en la historia empresarial de Estados Unidos. En 1903, fundó la Ford Motor Company, con la convicción de que el futuro del automóvil estribaba en ponerlo al alcance del norteamericano promedio. El modelo T transformó la faz de la vida norteamericana del siglo XX. En 1914, Ford producía casi 50% de todos los automóviles en Estados Unidos. La Ford Motor Company parecía una historia de éxito norteamericana. Sin embargo, no toda la historia de Ford es de consecuciones positivas. Una de las razones fue que él no se adhirió a la ley del otorgamiento de poderes. Henry Ford era la antítesis del líder que sabe otorgar poderes. Siempre menospreciaba a sus líderes y miraba a su gente por encima del hombro. Llegó al extremo de crear un departamento sociológico dentro de la Ford Motor Company para investigar a sus empleados y dirigir la vida privada de estos. Con el transcurso del tiempo, Ford se volvió más excéntrico. Una vez fue a su oficina de contabilidad y tiró a la calle los libros de su compañía diciendo: «Echen en un barril grande todo el dinero que ganamos, y cuando llegue un cargamento de materiales, vayan al barril y tomen el dinero necesario para pagar el cargamento». Tal vez las relaciones más peculiares de Ford eran aquellas con sus ejecutivos, especialmente con su hijo Edsel. El joven Ford había trabajado en la compañía desde niño. Mientras Henry se volvía más excéntrico, Edsel trabajaba más duro para mantener la compañía en funcionamiento. Si no hubiese sido por él, probablemente la Ford Motor Company se hubiera ido a la quiebra en la década de los 30. Henry llegó a conceder a Edsel la presidencia de la compañía. Sin embargo, al mismo tiempo, lo menospreciaba. Cada vez que surgía un líder prometedor, Henry lo derribaba. Como consecuencia, perdió a sus mejores ejecutivos. Los pocos que se quedaron lo hicieron por Edsel. Estos imaginaban que en algún momento el viejo Henry moriría y que finalmente Edsel se encargaría de todo y arreglaría las cosas. Pero eso no fue lo que ocurrió. En 1943, Edsel murió a la edad de 49 años. El hijo mayor de Edsel, Henry Ford II, de 26 años de edad, inmediatamente dejó la marina para regresar a Dearborn, Michigan, y hacerse cargo de la compañía. El joven Henry asumía la dirección de una compañía que no había registrado ganancias en 15 años. En aquel tiempo estaba perdiendo $1 millón al día. El joven presidente sabía que este cargo estaba por encima de su capacidad, de modo que comenzó a buscar líderes. Afortunadamente, un primer grupo se acercó a él. Era un equipo de 10 hombres, dirigido por el coronel Charles Tex Thornton. Estos querían trabajar juntos, después de haber prestado servicios en el Departamento de Guerra en la Segunda Guerra Mundial. La contribución de estos hombres a la Ford Motor Company fue sustancial. En los años subsiguientes, el grupo produjo 6 vicepresidentes y 2 presidentes de la compañía. La segunda afluencia de líderes se dio con la entrada de Ernie Bridge, ejecutivo experimentado de la General Motors, GM, y antiguo presidente de Bendix Aviation. El joven Henry lo contrató como vicepresidente ejecutivo de la Ford, la segunda posición después de Henry Ford II, con la expectativa de que asumiera el mando y transformara completamente la compañía. Y Bridge lo hizo. Al poco tiempo trajo a la Ford Motor Company más de 150 ejecutivos sobresalientes de la General Motors, y en 1949 la compañía marchaba sobre ruedas nuevamente. Ese año vendió más de 1 millón de Fords, Mercurys y Lincolns, las mejores ventas desde el modelo A. Si Henry Ford II hubiese cumplido la ley del otorgamiento de poderes, la Ford Motor Company hubiera crecido notablemente y más tarde o más temprano habría sobrepasado a la General Motors para convertirse nuevamente en la compañía automovilística número 1. Sin embargo,
Solo los líderes seguros pueden otorgar poder a otras personas. Henry se sintió amenazado. El éxito de Tex Thornton, Henry Bridge y Louis Crusoe, un legendario ejecutivo de la GM que Bridge había empleado, hizo que Henry viera su puesto en peligro. Su posición no dependía de su influencia, sino de su nombre y del control de su familia de las acciones de la compañía. ¿Cuál fue la solución? Henry comenzó, pues, a poner a los altos ejecutivos unos contra otros. Cada vez que un ejecutivo obtenía poder e influencia, Henry suprimía la autoridad del mismo, cambiándolo a una posición de menos influencia, apoyando a los subordinados del ejecutivo o humillándolo públicamente. Esto siguió así durante todo el tiempo que Henry II estuvo en la Ford. Como uno de los presidentes de la Ford, Lee Iacocca comentó después de haber dejado la compañía: Henry Ford, como pude verlo de primera mano, tenía el mal hábito de deshacerse de los líderes fuertes. Iacocca dijo que Henry Ford II le describió una vez su filosofía de liderazgo, años antes de que Iacocca mismo se convirtiera en el blanco de sus ataques. Ford decía: no permitas que un hombre que trabaja para ti se sienta muy a gusto. No dejes que se acomode ni que establezca sus costumbres. Siempre haz lo opuesto a lo que él espera. Mantén a tu gente ansiosa y fuera de equilibrio. Ninguno de los dos Henry Ford obedeció la ley del otorgamiento de poderes. En vez de encontrar líderes, formarlos, darles recursos, autoridad y responsabilidad, y luego soltarlos para que cumplieran su trabajo, de manera alternada motivaban y minaban a su mejor gente debido a su propia inseguridad. Para dirigir a otros correctamente, debemos ayudarles a alcanzar todo su potencial. Eso significa estar de su lado, animarlos, cederles poder y ayudarlos a triunfar. Eso no es lo que se nos enseña tradicionalmente en el liderazgo. ¿Recuerda aquellos dos juegos acerca del liderazgo que aprendimos cuando éramos niños? Rey de la colina y seguir al líder. ¿Cuál es el objetivo de Rey de la colina? Hacer que los demás caigan para que uno pueda ser el líder. ¿Y el objetivo de seguir al líder? Hacer cosas que se sabe que los demás no pueden hacer, de tal forma que uno se vea más poderoso. El problema que esos dos juegos tienen es que para ganar uno tiene que hacer que los demás pierdan. Los juegos están basados en la inseguridad y son lo opuesto a la forma de elevar líderes. Cuando viajo a países en desarrollo, me doy cuenta qué difícil es ese concepto para los nuevos líderes. En culturas donde se tiene que luchar para progresar, generalmente la suposición es que uno tiene que pelear con los demás para mantenerse en el liderazgo. Pero eso refleja una mentalidad pobre. La realidad es que si otorgamos algo del poder que tenemos a otros, siempre queda mucho para seguir adelante. Cuando enseño la ley de otorgamiento de poderes en los países en desarrollo, por lo general pido un voluntario para mostrar visualmente lo que sucede cuando uno intenta mantener a los demás en el suelo en vez de elevarlos. Le pido al voluntario que se pare enfrente de mí. Pongo mis manos en sus hombros y comienzo a empujarlo hacia abajo. Entre más bajo quiero empujarlo, más tengo que agacharme. Entre más lo empujo, más bajo tengo que estar. Lo mismo sucede con el liderazgo. Para hundir a otros, yo tengo que hundirme también. Y cuando uno hace eso, pierde el poder de elevar a las personas. Cuando los líderes no otorgan poderes a otros, por lo general se debe a 3 razones. La barrera número 1 del otorgamiento de poderes. Deseo de seguridad en el trabajo. Los líderes débiles piensan que si ayuda a sus subordinados, más adelante se podrá prescindir de él. Pero la verdad es que la única forma de hacerse indispensable es llegar al punto en que se pueda prescindir de uno. En otras palabras, si de manera continua puede otorgar poderes a otros y ayudarlos a desarrollar esos poderes a fin de que sean capaces de hacer el trabajo que le corresponde a usted, llegará a ser tan valioso para la organización que lo considerará indispensable. Esta
es la paradoja de la ley del otorgamiento de poderes. Se puede preguntar, ¿qué tal si me quedo sin trabajo por otorgarle poderes a los demás y mis superiores no reconocen mi contribución? Eso puede suceder a corto plazo, pero si usted sigue elevando líderes y otorgándoles poder, desarrollará un patrón de logros, excelencia y liderazgo que será reconocido y gratificado. Si los equipos que usted dirige siempre parecen triunfar, las personas averiguarán que usted está haciendo un buen trabajo como líder. La barrera número 2 del otorgamiento de poderes: resistencia al cambio. Por su naturaleza misma, el otorgamiento de poderes produce cambios constantes porque estimula a las personas a crecer y a hacer innovaciones. El cambio es el precio del progreso. No siempre es fácil aceptar eso. A la mayoría de la gente no le gusta el cambio. Ese es un hecho. No obstante, una de las responsabilidades más importantes de los líderes es mejorar continuamente sus organizaciones. Como líder, usted debe entrenarse a sí mismo para aceptar el cambio, para desearlo y para abrirle el camino. Los líderes eficaces no solo están dispuestos a cambiar, sino que ellos mismos se convierten en agentes de cambio. La barrera número 3 del otorgamiento de poderes: falta de autoestima. John Pierce comentó: uno no puede dirigir el ataque de una caballería si cree que se ve gracioso montado en un caballo. Las personas acomplejadas raramente son buenos líderes. Se enfocan en sí mismas, se preocupan por su apariencia, por lo que los demás piensen, etc. Ellas no pueden otorgar poder a nadie porque creen que ellas mismas no tienen poder. Y no se puede dar lo que no se tiene. Los mejores líderes tienen un sólido sentido de autoestima. Creen en sí mismos, en su misión y en su gente. Uno de los líderes más grandes de este país era verdaderamente dotado en lo que se refiere a otorgar a otros su poder y autoridad. Su nombre era Abraham Lincoln. Lo profundo de la seguridad de Lincoln como líder puede apreciarse en la selección de su gabinete. La mayoría de los presidentes eligen aliados de la misma mentalidad, pero eso no fue lo que hizo Lincoln. En un tiempo de desorden en el país, un tiempo en que las voces dispares eran muchas, Lincoln reunió un grupo de líderes que unificaran su partido y causaran fuerza por medio de la diversidad y el reto mutuo. Un biógrafo de Lincoln dijo lo siguiente del método del presidente: ya había habido presidentes que habían seleccionado algún rival político para ocupar un puesto en el gabinete. Pero el acto de rodearse deliberadamente de todos sus decepcionados antagonistas parecía que iba a terminar en desastre. Este fue el sello de sus intenciones sinceras. Lincoln quería el consejo de hombres tan fuertes como él o más fuertes que él. El hecho de que no tuviera temor a ser derribado o desautorizado por esos hombres revelaba una ingenuidad exagerada o una total confianza en sus poderes de liderazgo. El deseo de Lincoln de unir a su país era mucho más importante que su comodidad personal. Su seguridad y su fortaleza le permitían practicar la ley del otorgamiento de poderes y traer líderes sólidos a su círculo. Por ejemplo, en junio de 1863, Lincoln dio el mando del ejército del Potomac al general George G. Meade. Lincoln esperaba que éste hiciera un mejor trabajo que los generales que lo precedieron, Ambrose E. Burnside y Joseph Hooker. Después de unas horas de haberlo nombrado, Lincoln le envió un mensajero. El mensaje del presidente, en parte, decía: considerando las circunstancias, nadie nunca ha recibido un mandato más importante, y no me cabe duda de que justificará completamente la confianza que el gobierno ha puesto en usted. No será estorbado por instrucciones de último minuto de estas oficinas centrales. Su ejército tiene la libertad de actuar según usted considere conveniente, conforme surjan las circunstancias. Todas las fuerzas dentro de la esfera de sus operaciones estarán sujetas a sus órdenes. Sucedió que el primer reto significativo que enfrentó Meade
fue cuando dirigió a su ejército a una pequeña ciudad en Pensilvania llamada Gettysburg. Esta fue una prueba que pasó con autoridad. La aplicación de Lincoln de la ley del otorgamiento de poderes fue tan constante como el hábito de Henry Ford de quebrantarla. Aún las veces que sus generales hicieron algo mal, Lincoln se hizo responsable. Donald T. Phillips, experto en Lincoln, dijo: a lo largo de toda la guerra, Lincoln siguió aceptando públicamente la responsabilidad por las batallas perdidas y las oportunidades desaprovechadas. Lincoln pudo pararse firme durante la guerra y continuamente otorgar poderes a otros porque su seguridad era sólida como una roca. Usted no tiene que ser un líder del calibre de Lincoln para otorgarles poderes a otros. La clave para otorgar poder a otras personas es tener una gran confianza en la gente. Si cree en los demás, ellos creerán en sí mismos. La verdad es que el otorgamiento de poderes es poderoso, no solo para la persona que está en desarrollo, sino también para el mentor. Engrandecer a los demás lo engrandece a usted. Este es el impacto de la ley del otorgamiento de poderes. Es un impacto que usted puede experimentar como líder, siempre y cuando esté dispuesto a creer en la gente y a dar su poder.